Generación decapitada. Las alas rotas por Medardo Ángel Silva. En continuas orgías, cuerpos y almas servimos a los 7 lobeznos de los 7 pecados. La vida y la locura de sus negros racimos exprimió en nuestras bocas los vinos condenados. Pálidas majestades, sombrías y ojerosas, languidos oficiantes de pintadas mejillas se vieron coronados de nuestras frescas rosas, y en la misa del mal doblamos las rodillas. Y acabado el festín, al ensayar el vuelo hacia el puro ideal, como heridas gaviotas, las almas descendieron al putrefacto suelo, asfixiadas de luz, con las alas rotas. Medardo Ángel Silva Rodas fue un poeta guayaquileño nacido el 8 de junio de 1898. Vivió en medio de limitaciones materiales marcadas por la pobreza y la orfandad. Su obra como poeta ha sido interpretada a través de uno de los géneros más populares de Ecuador, el pasillo. Sus padres fueron el señor Enrique Silva y la señora Mariana Rodas. Era de carácter rebelde y taciturno. Cerca de 1910 ingresó al Colegio Vicente Rocafuerte, pero lastimosamente al cuarto año tuvo que abandonar sus estudios por falta de recursos. Aunque Silva no se graduó de bachiller, su condición de autodidacta lo llevó a ser maestro escolar e incluso a leer en francés. Fue maestro, trabajó en una imprenta y además fue editor en diario El Telégrafo, el de mayor circulación en aquella época, por cierto. El 8 de junio de 1919 se había reunido con varios amigos para celebrar sus 21 años. Para aquel entonces, la muerte y las ideas del suicidio rondaban su mente. 2 días después, el 10 de junio de 1919, acosado por fantasmas del suicidio, visitó la casa de la familia Villegas, cuya hija, Rosa Amada, pretendía amorosamente. Y luego de conversar con ella durante cortos minutos, sacó un revólver Smith y Wesson, calibre 38, y fue así como puso fin a su vida. Para mí, tu recuerdo, de Arturo Borja. Para mí tu recuerdo es hoy como una sombra del fantasma que dimos el nombre de adorada. Yo fui bueno contigo. Tu desdén no me asombra, pues no me debes nada ni te reprocho nada. Yo fui bueno contigo como una flor. Un día del jardín en que solo soñaba me arrancaste. Te di todo el perfume de mi melancolía. Y como quien no hiciera ningún mal, me dejaste. No te reprocho nada, o a lo más mi tristeza. Esta tristeza enorme que me quita la vida, que me asemeja a un pobre moribundo que reza a la Virgen pidiendo que le cure la herida. Arturo Borja Pérez nace un 15 de septiembre de 1892 en Quito. Borja comenzó a escribir desde muy joven. Su personalidad y, por lo tanto, su temática principal estuvo muy marcada por la educación recibida de su padre. Así, la estricta disciplina a la que fue sometido hizo que creciera en un ambiente muy represor, aumentando su natural tendencia a la depresión. En el año de 1907 viajó a París para curarse de una lesión sufrida en un ojo. Durante el viaje a París, el autor entró en contacto con varios de los escritores más conocidos del momento, los denominados poetas malditos. A su vuelta a Ecuador, imitó lo que había visto en la capital francesa, poniéndose al frente de un grupo de jóvenes autores, todos caracterizados por su bohemia y su talento. Su vida breve y precoz se había hundido en un profundo pesimismo. Dominado por la tristeza y la nostalgia, anhelaba retomar el ambiente intelectual de una Francia a la que
bien sabía, no se le sería dado volver. Sus expresiones literarias siempre tenían un fuerte dejo de tristeza. Ninguno de sus amigos tomaba en serio su amenaza de que cuando se le acabara el dinero de la herencia de su padre, se suicidaría. Sin embargo, pocos días después de terminar su luna de miel con su esposa Carmen Rosa, con quien se había casado el 15 de octubre de 1912, murió de una sobredosis de morfina. Emoción vesperal de Ernesto Novoa y Camaño. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y, silenciosamente, de algún puerto, irse alejando mientras muere el día. Emprender una larga travesía y perderse después de un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. Aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo, desde las glaucas ondas del abismo, le tentarán las últimas sirenas. Ernesto Novoa y Camaño. Novoa pertenecía a la clase acomodada de la época y estuvo ampliamente influenciado por los principales poetas modernistas europeos durante el siglo XIX, como Rubén Darío, José Martí, José Asunción Silva y Manuel Gutiérrez, entre otros. También se identificó con los llamados poetas malditos franceses, a quienes leyó en su lengua original. Todos ellos también tenían un perfil psicológico marcado por la evasión, la neurosis, el conflicto interno y el desarraigo. A través de su creación literaria se palpa la realidad de los jóvenes escritores ecuatorianos de la época, quienes se enfrentaban a una sociedad que carecía de criterio ante la apreciación del arte y exhibía una notable resistencia a la novedad. Este poeta también llevó sobre sus hombros la misión de abrirles las puertas a Ecuador, hacia lo que ya hacía un tiempo estaba experimentando el resto de Latinoamérica en el ámbito literario, el modernismo. Novoa tuvo que enfrentar a una sociedad insensible que agudizó la naturaleza nefasta de su espíritu. Así, el mundo que lo rodeaba constataba con su cosmopolitismo y provocaba la inadaptación y el deseo de evasión propios de los poetas modernistas. Por esta razón, viajó a Europa, donde se conectó definitivamente con la esencia de la corriente literaria que marcó su estilo. Fue un hombre atormentado, cuyas crisis calmaba con morfina y dosis elevadas de drogas y alcohol, lo que lo llevó a una vida desolada y a una muerte trágica y temprana. Ernesto Novoa y Camaño nació en Guayaquil el 11 de agosto de 1889. Sus padres, Pedro José Novoa y Rosa María Camaño, pertenecían a una familia de clase alta y eran activistas políticos. Vivió en su ciudad natal la primera etapa de su formación académica y luego se mudó a Quito para continuar sus estudios. En esta región forjó una estrecha amistad con otro escritor ecuatoriano, Arturo Borja. En Quito estuvo su asentamiento familiar y fue en esta ciudad en donde Novoa comenzó a descubrir su pasión por la escritura. Varias revistas y periódicos de la ciudad fueron espacios en donde este poeta plasmó sus primeras creaciones y sirvieron como plataformas para aumentar de a poco su popularidad. La naturaleza de su personalidad le hizo desear visitar otros espacios para evadir lo que consideraba un ambiente falto de sensibilidad y muy tosco. Por ello viajó a España y Francia en la búsqueda de sí mismo, intentando huir
de su neurosis y fortalecer su mente, sabiendo en el fondo que estaba irremediablemente perdido y sin ánimo para sobreponerse a la soledad de su mundo. Sin embargo, a pesar de sus conflictos internos, las experiencias que fue acumulando así como su visión del mundo le convirtieron en uno de los representantes más importantes del modernismo como corriente literaria. Novoa retornó a Quito y escribiendo su segundo volumen de poesía titulado La sombra de las alas, la muerte trágica le alcanzó. Muy joven aún, a los 38 años de edad, se suicidó el 7 de diciembre de 1927. Dilucidaciones por Humberto Fierro. Quizás la bondad única que recibí del orbe es la de ver muy claro mi propia pequeñez. El ocaso de mi alma ni una mirada absorbe, ni una mejilla fresca baña la palidez. Desvanecióse el ansia de la sabiduría, desde que me visitan la noche y el dolor. Yo no creo que un sabio pueda con su alegría borrar la certidumbre de un simple trovador. Y todo lo que ahora conozco de la vida es que me encuentro triste de ser y de pensar. Mi musa es una sombra que guía mi partida con la fatal ceguera de una ola de la mar. ¿Qué escrutas, alma mía, en esta eterna esfera? Si fuera de ti misma no tienes qué perder. ¿Por qué tornas los ojos, insólita viajera, si el llanto que tenías ya no te ha de volver? Mis viejas ambiciones durmieron incoloras, mis sencillos afectos y mis odios también. Y lejos de la playa de creencias sonoras, no sé mentir consuelos, ni quiero que me den. Queda entre los recuerdos mi juventud amada, que no ha de acompañarme con la desilusión. No quiero buscar glorias, ni quiero buscar nada, porque en cualquiera senda me pesa el corazón. Me han familiarizado los días de fastidio con la idea rosada de tener que morir. Yo no tengo Pegasos, voy cansado al exilio y no contaré nunca la dicha de vivir. Humberto Fierro. Fierro nació en el año 1890 en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Provino de una familia pudiente para esa época, siendo sus padres Enrique Fierro y Amalia Jarrín. La educación que tuvo Humberto fue privilegiada y de gran esmero, dedicando su mayor tiempo en leer libros sobre sus autores favoritos, en las propiedades que poseían sus padres. Desde muy joven se consagró apasionadamente a la lectura, sobre todo por la de los autores orientales. Fierro llegó a pasar épocas de 6 meses en las cuales se encerraba, dejándose crecer el pelo hasta el nivel de los hombros. Al ser introvertido, descartó las relaciones sociales y el abrumador ruido, buscando la soledad y la paz en una de las propiedades campesinas de sus padres. Debido a su sencillez y su forma de ser tan modesta, se dedicó toda su vida como amanuense o secretario en una oficina perteneciente al Ministerio Público, sin llegar a angustiarse en progresar económicamente. Concentró toda su dedicación y empeño en la poesía, la música y la pintura, sobresaliendo en el primero de estos. A Humberto Fierro le llamaban la atención las lecturas científicas y filosóficas, las cuales alternaba con sus maestros de literatura mundial. Sus amplios conocimientos sobre el idioma francés le otorgaron la oportunidad de leer a diversos simbolistas de su propia lengua,
logrando expandir a través de estos las extrañas creencias de la vida. Desde 1920, Fierro mantuvo una vida despreocupada, pero sin abusos. Durante las noches se encontraba con sus poetas y amigos en distintos bares de la capital ecuatoriana de Quito. Finalmente, el 23 de agosto de 1929, con tan solo 43 años de edad, la muerte sorprende repentinamente a Humberto Fierro, pasando a ser el último de los decapitados.